Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana reponedora y que lo hayan pasado estupendo junto con su familia en estas fiestas patrias. Les habla el profesor José Luis Jaramillo para una nueva clase de Historia y Geografía para cuarto básico, hoy con la clase 10. Vamos inmediatamente a ver los materiales que necesitamos para esta clase: el lápiz grafito, la goma de borrar, el lápiz bicolor, el cuaderno de Historia y Geografía y también el cuadernillo Aptus de Historia y Geografía del primer semestre. Sí, todavía nos quedan algunas páginas del primer semestre, ya lo vamos a terminar y vamos a trabajar después en el del segundo semestre. Estamos en la unidad 2, las civilizaciones maya y azteca, y estamos viendo la civilización azteca. Hoy en la clase 10 vamos a ver las creencias religiosas de los aztecas. El objetivo de esta clase es describir las creencias religiosas de la civilización azteca. Antes de comenzar, vamos a ver un vistazo a la clase anterior. Sí, la clase anterior, en la clase 9, vimos la economía de los aztecas. Dijimos que la economía de los aztecas se basaba en tres aspectos muy importantes. Primero, en la agricultura. Sí, ellos tuvieron una gran creatividad al crear estas chinampas, sí, estas verdaderas islas flotantes de barro y paja donde crearon su cultivo. Recuerden que ellos vivían en medio de un lago. Al medio de un lago crearon su ciudad, la ciudad de Texnotitlán. Y como tenía mucha agua, ellos usaron el agua para crear esta isla flotante y cultivar sus elementos. Cultivaban maíz, porotos y tomates. También entre los productos que se cultivaban, la chinampa, estaba el ají, las calabazas, los pimientos y otros elementos más. También vimos que el comercio era muy importante para los aztecas. Existía una variada producción artesanal de ollas, cerámica, trabajo en cuero, que eran intercambiados al igual que los productos del campo. En este intercambio, el comerciante o el pochtecas lograba intercambiar productos de regiones muy lejanas en los mercados de cada ciudad. Como medio de cambio se empleaba, además de cacao, piedras semipreciosas o directamente los productos. El comercio azteca era muy importante, permitió la obtención de recursos exóticos y valiosos que servían como objetos de lujo y prestigio para las clases más altas. Los aztecas establecieron un medio de cambio estandarizado. Las semillas de cacao eran usadas como dinero. También los españoles, cuando llegaron a América por primera vez, se dieron cuenta de este gran comercio. Y aquí hay un escrito del señor Díaz del Castillo, un español que observó cómo era el comercio en la conquista española en América y lo relató de esta forma: y desde que llegamos a la gran plaza quedamos admirados con la multitud de gente y mercaderías que en ella había y del orden que esto todo tenía. Había mercaderas de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas labradas, y traían atados por el cuello a esclavos y esclavas. Otros mercaderes vendían cacao y otras mantas y sogas y raíces muy dulces cocidas, y cueros de tigre y de leones y de nutrias y gatos monteses estaban en otra parte. Se vendían frijoles, chía y otras legumbres y yerba mate, y en otra parte de la plaza se vendían gallinas, gallos, conejos, liebres, venados y todo género del oso, desde tinajas grandes y jarrillos chicos, y madera y tablas, cunas y vigas. Ese fue un relato de este español Díaz del Castillo, que quedó asombrado en este gran comercio azteca. También la artesanía fue muy importante para los aztecas y en su economía. Vimos también en la clase anterior que en la escultura en piedra se trabajaron los metales, la madera, los tejidos, la alfarería y las piedras preciosas. En oro y plata se hicieron collares para los pechos, los pectorales, brazaletes y otros adornos personales, así como estatuillas de dioses. Ojo que estos elementos de artesanía solamente podían optarlo la nobleza y también el gran Tlatoani, que era el gran emperador y su familia. Hoy en la clase 10 vamos a ver las creencias religiosas de los aztecas. Y aquí hay una pregunta muy importante: ¿por qué los aztecas sacrificaban seres humanos en sus templos? A veces los hábitos, prácticas o costumbres de otras personas o culturas son muy difíciles de entender para nosotros. Esto porque cada comunidad puede interpretar y comprender la realidad de forma diferente. Por ejemplo, los aztecas realizaban sacrificios humanos a sus dioses.
Cuenta la historia que existieron numerosos tipos de sacrificios, inclusive de niños, y que generalmente lo que se hacía era abrir el pecho del sacrificado con un cuchillo de obsidiana, para luego extraerle el corazón y así quemarlo en honor a alguna divinidad. Extraño, ¿cierto? En esta clase describiremos las creencias religiosas de la civilización azteca por medio de la lectura. Religiosidad del mundo azteca. La religiosidad del mundo azteca tiene tres características importantes. Primero, eran politeístas. Sí, creían en muchos dioses, al igual que los mayas. También la veneración de elementos de la naturaleza. Sí, los mayas también y los aztecas veneraban mucho lo que pasaba en la naturaleza. Cada fenómeno natural, por ejemplo, relámpagos, lluvia, eclipse, sismos, todo lo asociaban a los dioses. Y por último, la última característica, y no menos muy importante, que realizaban sacrificios. Sí, realizaban sacrificios asociados a la divinidad. Entregaban en ofrenda la sangre de un esclavo o de otro elemento azteca para poder sanar o para poder llevar a cabo esa divinidad. Todo comenzó cuando ellos tuvieron que hacer esta ciudad de Texnotitlán al medio del lago. La leyenda del águila devorando una serpiente sobre un nopal. La relación de los aztecas con sus dioses fue fundamental para su civilización. Tanto fue así que fueron las divinidades las que le indicaron dónde construir la futura ciudad de Texnotitlán. Ellos vieron, los dioses les dijeron, lo escucharon, que donde encontraran un águila, donde se estaba demorando una serpiente, ahí tenían que crear su ciudad. Y claramente al medio del lago vieron a esta águila devorando la serpiente y ellos dijeron, aquí vamos a ver. Y justo fue al medio del lago y crearon la ciudad de Texnotitlán. Ojo que esta águila con la serpiente en su pico es el escudo de la bandera de México, así que tiene algo que decir. Dioses aztecas. Los aztecas eran politeístas, sí, fueron un pueblo muy politeísta, es decir, creyeron en la existencia de múltiples divinidades. Cada una de ellas representaba distintas fuerzas de la naturaleza. Los dioses eran capaces de ayudar o perjudicar la vida de los seres humanos. Aquí tenemos algunos de los dioses. El más importante, Huitzilopochtli. El más importante, el del sol y la guerra. El sol era muy importante para su cosecha y la agricultura. Por lo tanto, este dios del sol y la guerra era muy importante para ello. También está Quetzalcóatl, dios del viento y la fertilidad, la serpiente emplumada. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y protector de los jóvenes guerreros. Acá tenemos otros dioses, otras divinidades. Tlaloc, que era el dios tolteca de la lluvia, el trueno y el rayo. También Jipetotec, señor tolteca de la primavera, se representa como un personaje vestido con otra piel, en este caso de mono. Como ven, eran politeístas y creían en muchas divinidades, sobre todo de los fenómenos que ocurrían naturales a su alrededor. Los sacrificios humanos. Los aztecas sentían la obligación de pagar a los dioses entregándoles su alimento, el cuerpo y la sangre humano para vencer la oscuridad. Los aztecas, que creían en muchos dioses, pensaban que el sol era uno de ellos. Todas las noches, cuando el sol se ocultaba de la tierra, libraba una batalla con otras divinidades. Cada amanecer significaba que el dios sol había vencido una vez más, y con ello podía seguir alumbrando la vida de los hombres. Sin embargo, a cambio pedía el tributo del sacrificio de los corazones humanos. Si los hombres se rehusaban, corrían el riesgo de quedarse sin luz cada día. Sí, ellos hacían sacrificios todos los días. Se los daban al sol porque salía por la mañana. Ellos pensaban que el sol en la noche se escondía y libraba una batalla con otras divinidades, y al otro día si salía es porque ganaba la batalla y ellos hacían los sacrificios. Cuenta la historia que un día hubo un eclipse en el día y el sol se empezó a oscurecer, y ellos pensaban que el sol estaba perdiendo su luz y su energía. Por tanto empezaron a sacrificar esclavos y seres humanos hasta que obviamente el eclipse desaparece, porque el eclipse dura unos minutos nomás, y ellos dijeron que gracias a esos sacrificios el sol volvió a aparecer. Miren, creencias religiosas del mundo azteca.
Práctica guiada. Vamos a realizar la siguiente actividad en conjunto. Identifica 3 características de las creencias o prácticas aztecas que más te han llamado la atención. ¿Cuáles te llamaron más la atención? Muy bien. A ver, para mí la primera que me llamó la atención eran que, sí, eran politeístas, creían en muchos dioses. Eso es muy importante porque nosotros no somos politeístas, creemos en un solo dios. Ellos sí. ¿Qué otra característica? Muy bien, sí, la veneración de los elementos de la naturaleza, relámpagos, eclipses, lluvia. Ellos veneraban y le colocaban, ¿cierto?, a cada uno un dios, una divinidad. Y finalmente, la última característica, sí, ya la escuché, realizaban sacrificios humanos asociados a la divinidad. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos las 3 características. Práctica guiada 2. ¿Por qué crees que los aztecas pensaban que el sol era un dios? ¿Cierto? Porque estaba en lo alto del cielo y iluminaba día a día. Y era muy importante, aparte que la energía y la luz le ayudaban para su cosecha. ¿En qué consistía el sacrificio humano? ¿Cierto? Consistía en dar sangre humana a sus dioses. La sangre era muy importante para los dioses, para ellos, para dárselo a los dioses. ¿Por qué los aztecas realizaban los sacrificios? Porque querían agradar a sus dioses y porque creían que eso debían hacer también, para que sus dioses no le hicieran mal a ellos. Entonces realizaban estos sacrificios para adorarlos y también agradarlos. ¿Qué sucedería si los aztecas no realizaban ofrendas y sacrificios a sus dioses? Muy bien, ¿cierto? Si ellos no hacían nada de esta ofrenda, su vida se veía afectada, porque el sol, por ejemplo, dejaría de salir cada día, o la cosecha no iba a ser la que corresponde. Por lo tanto, ellos pensaban que si no hacían estos sacrificios, los dioses se iban a enojar y ellos podían tener un mal día. ¿Qué piensas respecto de los sacrificios humanos en el mundo azteca? Esa pregunta es más personal. ¿Qué piensas tú de estos sacrificios humanos? Yo, en lo personal, siento que hay que conocerlos desde el punto del mundo azteca, pero hoy nuestra tecnología, ¿cierto?, nuestra sabiduría humana, sabemos que eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos los derechos humanos y tenemos que pensar que el ser humano, ¿cierto?, debe vivir mucho tiempo, o sea, su larga vida, y no quitarle la vida antes, ni por Dios ni por nada. Hay que respetar al ser humano. Muy bien, los felicito, jóvenes. Recuerden que esta está en su cuadernillo Aptus. Práctica independiente. Primero, ahora les toca a ustedes hacer su trabajo personal. Primero, van a leer el texto de la página 86 del cuadernillo Aptus de Historia del primer semestre. Luego, van a identificar 3 características de las creencias aztecas que te hayan llamado más la atención. Eso está en la actividad 1 de la página 87 del cuadernillo Aptus de Historia. También está en la práctica guiada 1. 2. Van a contestar las preguntas de la actividad 2 de la página 88. Sí, esas preguntas de la página 88 también están en la práctica guiada número 2. Querido estudiante, puedes ponerle pausa al video, también lo puedes retroceder para que puedas hacer tu actividad en forma personal. Y te espero para el resumen final de esta clase. Muy bien, quiero felicitar a aquellos estudiantes que retrocedieron el video o le pusieron pause para poder realizar su actividad solitos y en forma personal. ¿Qué aprendimos en esta clase? Aprendimos cómo eran las creencias religiosas aztecas. ¿Cómo eran las creencias religiosas aztecas? Primero, dijimos que eran politeístas, ¿cierto? Creían en muchos dioses. También que veneraban los elementos de la naturaleza y que pensaban que los dioses hacían su llamado. También que realizaban sacrificios humanos para ofrendar a los dioses. Resumen y cierre final. No se olviden de escribir en el cuaderno de historia este resumen, tiene que estar en su cuaderno. La fecha, la unidad 2, civilizaciones maya y azteca, la clase 10, las creencias religiosas de los aztecas, y el objetivo de la clase, describir las creencias religiosas de la civilización azteca. También tienen que colocar en su hojita nueva de su cuaderno lo que aprendimos en esta clase.
¿Cómo eran las creencias religiosas aztecas? Eran politeístas, creían en muchos dioses, veneraban los elementos de la naturaleza y pensaban que los dioses hacían su llamado, y también realizaban sacrificios humanos para ofrendar a los dioses. Todo esto tiene que estar en una hojita nueva de tu cuaderno de historia, que te va a servir para estudiar para la futura prueba que tenemos de los aztecas. Resumen y cierre final. No se olviden de enviar la fotografía de las páginas 87 y 88 desarrolladas, más el resumen final en el cuaderno a mi correo personal jose.jaramillo@colegiosanjosederenca.cl. En esta ocasión, los estudiantes seleccionados para enviar este trabajo de esta clase son: aquí están los del cuarto A y aquí están los del cuarto B. Sí, tú faltaste nomás. Ahora con esto completamos, ¿cierto?, todo el curso que ha enviado sus páginas, su evidencia de trabajo de estas clases. Así que, si tú no estás en la lista, te va a tocar en la próxima clase. Queridos estudiantes, les envío un gran abrazo virtual para ustedes y su familia y nos vemos en la próxima clase. Algo que comentarles: la profesora de música, Claudia Ábalos, tiene un trabajo para ustedes de los mayas. Y esa nota de ese trabajo va a ir una nota en música y también en historia. Así que a realizar el trabajo de música de la profesora Claudia Ábalos para que ese trabajo se comparta en historia, que corresponde al mundo maya, y también en música, para que tengan 2 notas automáticamente en un solo trabajo. Un gran abrazo, chao chao, y nos vemos la próxima clase.